Bienvenidos a Entre Voces, el podcast que te gusta. Cada voz, cada voz, cada voz, cada voz. Una historia que atrapa la magia de las palabras en tus oídos. Entre Voces, Entre Voces, Entre Voces. Hoy en Entre Voces tengo el agrado de presentarles un conversatorio junto a Yuval Noah Harari. Es un historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras se encuentran Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. En este caso, en versión completa, la historia de los imparables. Hola a todo el mundo, soy Yuval, es un placer estar aquí. Soy historiador, por lo que me interesa cómo hemos llegado hasta aquí y cómo cosas que pasaron hace muchísimo tiempo aún determinan nuestra vida hoy en día. Creo que intentar entender cómo llegamos a donde estamos es algo que me ha cautivado desde pequeño. Uno de mis primeros recuerdos es de cuando tenía 6 años y vivía en Israel. Aún vivo en Israel. Estaba viendo la tele. Era 1992. Y me fascinó y me horrorizó, a partes iguales, ver las imágenes y vídeos de la guerra de las Malvinas. Hubo algo en concreto que se me quedó grabado en la retina hasta hoy. Que los argentinos hundieron un buque británico, el Sheffield. Vi por la tele cómo se hundía ese enorme buque de metal. Y luego pusieron una entrevista de un soldado británico. No recuerdo qué contó, pero dijeron que había muerto en el hundimiento. No entendía que pudiese verlo hablando si habían dicho que había muerto. Tenía 6 años y 2 preguntas me asaltaron que aún me intrigan a día de hoy. Fueron las que me motivaron a ser historiador. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la gente es tan cruel y mala con los demás? ¿Qué manía tienen con tanta guerra y tanto matarse unos a otros? Y la otra pregunta era, ¿qué pasa cuando la gente se muere? ¿Qué le pasó al soldado del buque cuando murió y lo enterraron? Ahí estaba yo, viéndolo hablar en la tele, pero estaba muerto. ¿Dónde estaba en realidad? Esas 2 preguntas me llevaron a estudiar historia, a descubrir cómo llegamos hasta aquí. Porque hay quien cree que la guerra es parte natural del mundo, que la gente es así. Pero a mí eso no me cuadraba, porque toda la gente que yo conocía eran buenas personas. Querían a sus padres, a sus hijos, les gustaba jugar. ¿Cómo pasan de ser buena gente a declarar guerras y matarse unos a otros? ¿De dónde sale eso? Y con respecto a la otra pregunta, la de qué pasa después de morir, evidentemente se lo pregunté a mis padres, a mis hermanas mayores, a mis profesores, y me contaron cada cuento. Me dio la impresión de que no tenían ni idea. Se inventaron esas historias, o alguien se las inventó, y no sabían qué pasaba en realidad. Durante muchos años me fastidió que los adultos fuesen por la vida preocupándose por la cuenta bancaria, por yo qué sé, o mis notas, pero no por lo que hay después de la muerte, ni de dónde salían todas esas historias tan locas. Como historiador, sigo indagando en esas 2 preguntas. ¿Qué da lugar a tantas guerras en el mundo? Y en términos más generales, ¿a qué se debe tanto sufrimiento? ¿De dónde viene?
Pero también, ¿de dónde sacamos esas historias que nos transmitimos unos a otros? ¿De dónde salen? ¿Son ciertas? ¿O alguien se las inventó en algún momento hace miles de años? Se las contó a varias personas que a su vez se la contaron a otras, y así hasta que me las contaron a mí. Una última cosa que me gustaría añadir: la historia no concierne solo el pasado, también el futuro. En realidad, cuando estudiamos la historia, lo que buscamos es entender a la gente, por qué la gente actúa de cierta manera y si pueden actuar de otra. Tengo la esperanza de que, si logramos entender cómo se comporta la gente, podamos aprender a ser mejores. Si tenéis dudas sobre esto o sobre cualquier cosa que os ronde la mente, adelante. Hola, Yuval. Hola. Mi nombre es Erika y tengo 12 años. En tu último libro explicabas la historia de la humanidad para niños y jóvenes. ¿Somos los humanos imparables? Mi último libro es para niños. En cierto modo, lo escribí para mí mismo, para dar respuesta a las inquietudes que tenía de pequeño. Estoy muy contento de tener aquí a Ricard, que me ayudó con las ilustraciones del libro. Creo que deberían salir ahora detrás de mí, si no me equivoco. Sí, aquí tenemos una ilustración del libro. Yo no sé dibujar así. Por eso he colaborado con Ricard, que es un ilustrador magnífico y hace unos dibujos maravillosos. El libro se titula Imparables. Imparable se puede entender de dos maneras distintas. Por un lado, significa que los seres humanos somos el animal más poderoso del mundo y nadie puede pararnos. Ni los leones, ni los elefantes, ni las ballenas no pueden detenernos. Tenemos mucho más poder que ellos. Si decidimos destruir el bosque en el que viven o contaminar el océano en el que viven, no pueden hacer nada para evitarlo. No hay ninguna fuerza en el mundo capaz de detenernos. Por otro lado, el significado de imparable es que tampoco podemos pararnos a nosotros mismos. A menudo, poco importa lo que logremos, no nos vale, no nos satisface. Siempre queremos más. No tenemos límite. Quien tiene $1 millón quiere 2. Quien tiene 2 quiere 10. Siempre es así. Un rey que manda sobre un reino pronto quiere conquistar otro. Esa es la razón de que siempre causemos tanto caos y estragos por el mundo, porque no sabemos cuándo parar y cómo quedarnos satisfechos con lo que tenemos. También significa que aunque seamos los animales más poderosos del planeta, no implica que seamos los más felices. Para ser feliz, no hace falta tener poder. Basta con estar satisfecho con lo que tienes. Y eso es algo complicadísimo para los seres humanos. Por eso, durante miles de años, desde la edad de piedra, se nos ha dado tan bien ganar más y más poder, volvernos más poderosos, pero nunca se nos ha dado bien convertir ese poder en felicidad. Podemos constatarlo incluso a nivel individual. Pensad en la gente más poderosa del mundo ahora mismo. Los líderes políticos, los presidentes, los primeros ministros y los multimillonarios más poderosos no son gente especialmente feliz. Yo considero que esto afecta a toda nuestra especie. No dejamos de inventar cosas nuevas, de crear nuevas herramientas, de explorar sitios nuevos, incluso nuevos planetas, con la esperanza de que lo próximo que creemos, el próximo lugar que conquistemos, por fin nos satisfaga y nos haga felices.
pero nunca llega. Creo que la mayor pega de los humanos del siglo XXI es que tenemos tanto poder que no solo podemos acabar con otros animales, sino que corremos el riesgo de acabar con nosotros mismos. Si no encontramos la manera de convertir ese poder en felicidad, si no logramos estar satisfechos con lo que tenemos, en lugar de seguir aspirando a cada vez más y más, hay muchas probabilidades de que acabemos con nosotros mismos. Hola, soy Félix, soy profesor. Yuval, uno de los cuentos que utilizas para explicar la evolución del ser humano a los niños es La isla de las flores. ¿Podrías hablarnos de este cuento y por qué esta isla es tan especial para los seres humanos? Uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es que durante gran parte de la historia en la que ha habido humanos en el mundo, coexistieron muchas especies distintas de humanos. Hoy, vayas a donde vayas en el mundo, te encuentras a los mismos humanos, gente como vosotros y como yo. Da igual que vayas a España, a Israel, a África, a América, a Australia, somos iguales, la misma especie humana. Pero es muy curioso porque si viajas por el mundo, no te vas a encontrar a las mismas especies de osos. Si vas a Norteamérica, hay osos grises. Aquí en España no sé si hay osos, pero no serán los mismos, serán pardos o negros. En China tienen osos panda. También existen los osos polares. Hay distintas especies de osos según donde vayas. Igual que también hay distintas especies de serpientes, de aves y peces. ¿Por qué entonces hay solo una especie humana? La cosa es que si te remontas muchísimo en el tiempo, decenas de miles de años, llegas a una era en la que coexistían muchas especies humanas distintas en el planeta, como del resto de animales. Los historiadores y los arqueólogos que hacen excavaciones para buscar vestigios de la antigüedad tienen muchas pruebas de esas otras especies humanas. Una especie de la que quizás hayáis oído hablar son los neandertales. Hasta hace 40 o 45.000 años, España no estaba habitada por humanos como nosotros, sino por otros llamados neandertales. Había una isla, en lo que ahora es Indonesia, la isla de Flores, habitada por una especie humana radicalmente distinta. Eran seres humanos muy pequeños, enanos, pero no como en los cuentos de hadas, sino seres humanos pequeños de verdad. Apenas alcanzaban el metro de estatura y pesaban en torno a 25 kilos. Pero eran seres humanos. Creaban herramientas, sabían hacer fuego, cazaban elefantes. Ojo, los elefantes también eran pequeños. En aquella isla había humanos y elefantes enanos. ¿A qué se debía? No era por arte de magia. No había ningún mago ni hechicero agitando una varita mágica y reduciendo a todos los humanos y elefantes de la zona a tamaño enano. Se debió a lo que llamamos evolución. Lo que pasó fue que hubo una época en la que esa isla estaba unida al continente asiático. Entonces, los humanos y elefantes, grandes, que vivían en Asia, se desplazaron a esa zona igual que a cualquier otra. Luego, subió el nivel del mar, el nivel de los océanos subió, y ese trocito de tierra quedó aislado del continente. Se convirtió en una isla. Varios humanos y elefantes se quedaron atrapados en la isla de Flores. No había mucho que comer en Flores. Así que los humanos y los elefantes más pequeños, como necesitaban menos sustento, les era más fácil sobrevivir. Solemos dar por hecho que ser grande es una ventaja, pero no es así. Hay ocasiones en la vida en las que conviene más ser pequeño, y esta era una de ellas, porque los de mayor tamaño fueron los primeros en morir. Los pequeños lo sobrellevaron mejor.
Así, cuando el hombre más pequeño y la mujer más pequeña tuvieron descendencia, eran niños especialmente pequeños. Lo mismo ocurrió en la siguiente generación. Pongamos que de cada 5 niños, los más grandes necesitaban más comida. Como apenas había, morían y los pequeños sobrevivían. Y así, generación tras generación, los pequeños sobrevivieron, dando paso a gente cada vez más pequeña. Tampoco había una diferencia abismal. Por cada generación, quizá encogían un par de centímetros. Pero después de varios miles de años, los humanos grandes se volvieron enanos y los elefantes grandes se convirtieron en elefantes enanos. Y eso es el proceso evolutivo. Esto les pasa a todos los animales. Todos los animales del mundo, todas las plantas, incluso los virus, acordaos del coronavirus, evolucionan, cambian constantemente. Lo mismo nos ocurre a los humanos, no solo a los de flores, todos evolucionamos. ¿Por qué ya no existen hoy en día? Esa es una de las grandes preguntas que investigan los historiadores. Parece ser que los llevamos a extinción. Nuestra especie, llamada Homo sapiens, todos somos sapiens, vivíamos en África en la época en la que los humanos enanos vivían en flores. Cuando abandonamos África y nos expandimos por el mundo, algunos de los nuestros llegaron a la isla de Flores y en apenas unos miles de años desaparecieron los humanos enanos de Flores. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Una opción es que nuestros ancestros los matasen. La otra es que nuestros ancestros compitiesen con ellos por la poca comida de la isla. Nuestra especie llegó, cazó a los elefantes enanos, recolectó toda la fruta, no dejaron nada para los humanos enanos y desaparecieron. La cuestión es que ya no existen, por desgracia. Hola Yuval, mi nombre es Clara. Te sugiero viajar a los tiempos que se remontan al ser humano, al origen del ser humano. ¿Qué superpoder obtuvieron los sapiens para poder gobernar el planeta de hoy? A ver, ¿cuál fue el superpoder de nuestra especie, los Homo sapiens, que les permitió salir de África y conquistar el mundo entero, incluso la diminuta isla de Flores, y acabar con los demás humanos? Si os fijáis en nosotros, a nivel individual, no somos animales especialmente fuertes ni poderosos. Los elefantes son mucho más grandes y fuertes que nosotros, los guepardos son mucho más rápidos que nosotros, las serpientes son venenosas, las águilas pueden volar, los delfines pueden nadar. ¿Qué hacemos nosotros? Si montásemos un combate de boxeo entre un ser humano y un chimpancé, el chimpancé ganaría de calle. No somos animales especialmente fuertes a nivel individual. Tampoco somos más listos que otros animales. Sí, sabemos muchas cosas que otros animales no, pero también al contrario. Los chimpancés saben muchas cosas que yo ignoro. Lo que nos convierte en el animal más poderoso del mundo es que podemos cooperar en grandes grupos y cambiar nuestra forma de cooperar constantemente. Los grandes logros de la historia se debieron a nuestra increíble capacidad para cooperar. Pensad en la llegada del hombre a la Luna. La nave espacial y la misión a la Luna no fueron cosa de una persona en particular, ni de un par. Para construir una nave y llegar a la Luna, hace falta que cooperen millones de personas. Igual que para construir las pirámides, un templo o una ciudad. Hace falta cooperación de millones de personas. Cada día de nuestra vida cooperamos con muchísima gente. Quizá no tratemos con millones de personas a diario, pero sí cooperamos con ellas. Al comer, por ejemplo, pocos de nosotros cultivamos lo que comemos. Muchos no cultivamos en absoluto. Yo no cultivo nada, solo unas plantitas para hacerme mi té de hierbas, pero ya está.
Todo lo que como a lo largo del día, el pan, la fruta, el arroz, lo que sea, lo han cultivado otros por mí. Si me fijo en lo que como, a veces viene de la otra punta del mundo. Hay desconocidos en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros de mí, cultivando mi comida. Igual con la ropa que llevo. Yo no sé hacerme la ropa. Hay personas que viven a miles de kilómetros y que han hecho la ropa que llevo. Yo no tengo más que ir a la tienda y comprar la ropa y la comida. ¿Cómo lo hago? Con el dinero que gano, trabajando en la universidad, enseñando a estudiantes o escribiendo libros que luego vendo. Yo no conozco a quienes compran mis libros. A lo sumo, conoceré a un par de ellos, pero aunque no conozca a la mayoría de mis lectores, compran mis libros e invierto ese dinero en comprar comida. Es una cooperación a un nivel inimaginable para cualquier otro animal. Los elefantes serán mucho más grandes que yo. Los chimpancés serán mucho más fuertes que yo. Pero los chimpancés no pueden cooperar con millones de chimpancés de otros rincones del mundo para cultivar comida o construir naves espaciales para viajar a la Luna. Ese es nuestro superpoder, nuestra capacidad única de cooperar entre muchos. También cabría preguntarse cómo lo hacemos. Es decir, los chimpancés a veces cooperan, pero solo con chimpancés que conocen. Y no es fácil conocer a muchos chimpancés, igual que tampoco es fácil conocer a mucha gente. Los chimpancés pueden cooperar en pequeños grupos. 50 chimpancés podrían cooperar, pero jamás podrían hacerlo 5.000. Y 50 millones de chimpancés sería directamente imposible. Los humanos lo hacen. En muchos países, como es el caso de España, hay decenas de millones de personas cooperando en un mismo país. La gente paga impuestos para que otra gente del país, a la que no han visto en su vida, tengan acceso a la sanidad. Das parte de tu dinero y va a un hospital en una ciudad distinta a la tuya. Si alguien enferma, acude al hospital, lo tratan y lo medican. Es una pasada. No conocemos a esa persona. ¿Cómo cooperamos con ella? Insisto, si pensamos en el mundo en su conjunto, hoy en día, la cooperación entre humanos está en todas partes. Se coopera en muchas cosas. Hay quienes cultivan comida y quienes la compran en otros países. ¿Qué nos permite hacer eso? La respuesta es la narración de historias. Podemos cooperar con desconocidos y extranjeros como no pueden los chimpancés ni los elefantes porque las personas inventan historias. Mientras todos creamos la misma historia, no tenemos por qué conocernos para cooperar. Por ejemplo, un deporte como el fútbol se basa en una historia. Vas a un campo de fútbol, ves a otros chavales a los que no habías visto en tu vida y en 5 minutos podéis estar jugando juntos porque todos conocéis la misma historia sobre el fútbol. Si yo pensase que el objetivo en el fútbol es mantener el equilibrio sobre el balón y que quien más aguante sin caerse gana, si pensase que eso es el fútbol, no podría jugar. Todos tenemos que conocer y aceptar la misma historia. Y en la misma línea, ¿cómo es que le compramos comida a desconocidos? Pues porque aceptamos el cuento del dinero. Puede resultar extraño decir que el dinero es un cuento, pero ¿qué es? Si pensáis qué es el dinero, es algo que usamos constantemente. Siempre queremos más, o algunos, pero ¿qué es exactamente? Antiguamente, el dinero eran trozos de papel, como los euros y los dólares. Si te paras a pensarlo, es raro que a la gente le guste tanto, porque ni se come, ni se bebe, tampoco sirve para vestirse. No puedes hacer nada con él. Ofrécele a un cerdo un maletín con 1.000.000 de euros o una manzana. El cerdo siempre va a elegir la manzana. Ningún cerdo elegiría el $1.000.000. ¿Para qué quiere $1.000.000? La manzana entiende que se la puede comer. Los humanos casi siempre elegirán el $1.000.000 porque saben que con 1.000.000 de billetes podrías usar uno para comprar una manzana y los otros 999.999 para otras cosas.
Pero, ¿por qué le damos valor? Encima, ahora la mayor parte del dinero ni siquiera es papel. El 90 y pico % del dinero que hay en el mundo no es papel, solo es información electrónica que fluctúa entre ordenadores. Cada vez menos gente usa dinero en efectivo para comprar cosas. No es más que información pasando de un ordenador a otro. Trabajo un mes para que a final de mes alguien mande información de un ordenador a otro. Y ya está. ¿Por qué funciona? Funciona porque existe una historia sobre el dinero. Los mayores cuentacuentos del mundo son aquellos que cuentan historias sobre el dinero, porque es la única historia que se cree todo el mundo. No todos creemos en Dios, no todos creemos en Papá Noel o lo que sea. Todo el mundo, o casi todo, cree en el dinero. Y no es más que un cuento. Pero si todo el mundo se cree la historia, funciona. Si yo cojo este trozo de papel y se lo doy a una desconocida a la que no he visto en mi vida, a cambio me dará una manzana para que pueda comer. Ahora es el mismo cuento, pero sin trozos de papel. Solo es información digital en un ordenador. Con eso basta. Este trocito de información en el ordenador vale una manzana. Y mientras todo el mundo se lo crea, funciona. A veces la gente deja de creérselo y entonces hay un problemón. La mayor parte del tiempo, todos nos creemos el cuento y mientras lo hagamos, funciona. Eso es lo que nos hace más poderosos que los elefantes, que los leones, que los chimpancés y que cualquiera. Podemos cooperar con millones, con miles de millones de personas para construir ciudades, naves espaciales, carreteras, cultivar comida y lo que haga falta, porque nos creemos todas esas historias. Hola, Yuval, soy Vera. En tu libro Imparables hablas de los primeros selfies de la historia. ¿De qué época son y cómo eran? Los primeros selfies de la historia, de los que tenemos constancia, datan de hace 40 o 45.000 años en Indonesia. También tenemos selfies de la Edad de Piedra, en cuevas de España y Francia y otros lugares. Todos son pinturas rupestres. La más antigua es de Indonesia. Allí, en unas cuevas, podemos ver el contorno de manos humanas. Varias personas estamparon su mano en el muro de una cueva hace decenas de miles de años y las pintaron. Crearon pintura mezclando rocas de colores con agua y con otros químicos. Así prepararon pintura. Hasta donde sabemos, cogieron un tubo de madera, un trozo de madera hueco, lo llenaron de pintura, apoyaron la mano, soplaron en el tubo y rociaron las manos de pintura. Al retirar la mano, en la pared de la cueva quedaron los contornos, la imagen invertida de las manos. Se puede ir a Indonesia a ver esos pseudo-selfies. Es una imagen de uno mismo hace 45.000 años. Es alucinante si lo piensas. No está claro por qué lo hacían. Si era para dejar huella, para dejar su huella para las generaciones futuras, quizá fuese una manera de comunicarse con los espíritus o los dioses o algo así. También hay sitios donde se han hallado una especie de selfies en grupo en las que varias personas se reunieron y todos pusieron las manos para rociarlas de pintura. Se hicieron un selfie de grupo. Hay una cueva muy famosa en Argentina que se llama la Cueva de las Manos, porque hay una pared enorme cubierta con estos selfies rupestres de hace miles y miles de años. Como decía, no sabemos cómo interpretarlos. Pero si queréis, podéis hacerlos ahora también. Los selfies que os sacáis con el móvil, a saber cuánto perdurarán. Pero si vais a una cueva, cogéis pintura y os la rociáis en la mano, quizá en 40.000 años alguien la descubra y sepa algo de vosotros.
Lo que sí sabemos, a raíz de analizar las distintas huellas, estas manos antiguas, es que muchas de ellas, la mayoría, probablemente eran de niños y adolescentes. Puede que fuese de esas cosas que a los adultos les parece una ridiculez y una pérdida de tiempo y pintura, pero aquí están, 40.000 años después. Hola, Yuval. Soy profesora y me llamo Patricia. Tu primer libro, Sapiens, sigue siendo uno de los libros más vendidos del mundo. Me encantaría que compartieras con nosotros cuál fue tu idea principal y por qué crees que ha llegado tanto a la sociedad. Mi objetivo principal con ese libro es el mismo que con Imparables. Sapiens era para adultos e Imparables busca ser lo mismo para niños de 8, 10 o 12 años. La idea es contar en un libro de forma accesible, fácil de comprender e incluso divertida toda nuestra historia, la historia de nuestra especie, de los humanos. Desde la época en la que éramos meros animales, simios, que vivían en la sabana africana y que distaban poco de las cebras, los chimpancés o las jirafas, hasta hoy, hasta el siglo XXI, cuando somos casi dioses. Tenemos los poderes divinos de la creación y la destrucción. Podemos volar por el aire y volar ciudades en 1000 pedazos. Podemos crear nuevas formas de vida. Gracias a la ingeniería genética o a la inteligencia artificial, la pregunta que hay que hacerse es cómo ese simio de la sabana africana se convirtió en una especie de dios que controla el mundo entero e incluso el destino de los demás animales. Puede que no nos consideremos dioses, pero si nos imagináis desde el punto de vista de un chimpancé, de un elefante o de una rata, sí que parecemos dioses por lo que somos capaces de hacer. Ese es el objetivo principal del libro y creo que el éxito que ha tenido en parte se debe a que la gente quiere conocer nuestra historia. También a que siempre intento relacionar esos acontecimientos lejanos del pasado con la vida actual. A mucha gente, la historia les resulta aburrida e irrelevante. Piensan que la historia es una lista de reyes muertos que vivieron hace miles de años y lucharon guerras y batallas. ¿A mí qué más me da? ¿Qué tienen que ver conmigo esos reyes? Yo creo que el propósito de la historia es entender cómo acontecimientos de un pasado muy lejano siguen determinando nuestra forma de vida y nuestros sentimientos en la actualidad. Por ejemplo, cuando era pequeño, a veces me desvelaba en mitad de la noche, muerto de miedo, por si había un monstruo debajo de mi cama o en la habitación. A veces todavía me pasa. ¿Por qué pasa eso? No es que me pase nada raro. Si a vosotros también os pasa, no os pasa nada raro. Es un recuerdo de un pasado muy lejano. Es por nuestra historia. Hace cientos de miles de años, cuando éramos animales, simios de la sabana, había monstruos de verdad que se zampaban a los niños en plena noche. Estabas tan tranquilo, durmiendo bajo un árbol, un verano en la sabana, y un guepardo o un león llegaba y te zampaba. Si cuando oías un ruido, te despertabas y llamabas a tu madre, o te subías al árbol, o lo que fuera, sobrevivías. Si no, si seguías durmiendo, el león te zampaba. La gente que sobrevivió fueron los que les tenían miedo a los monstruos en la oscuridad. Era un miedo tan profundo que nuestros cuerpos lo recuerdan. Ahora vivimos en ciudades grandes como Madrid, con ordenadores, aires acondicionados, aviones y supermercados, pero nuestro cuerpo no lo sabe. Nuestro cuerpo sigue pensando que estamos en la sabana africana y que hay monstruos que pueden venir a comernos en mitad de la noche. Por eso, cuando oye un ruido raro, se despierta por si se acerca un león. Hay más aspectos de nuestra vida para los que encontramos explicación en el pasado. Si ibas por la sabana africana hace tantísimos años y te encontrabas una higuera con higos dulces,
Lo que más te convenía, a ti y a tu cuerpo, era comerte todos los que pudieses tan rápido como te fuera posible. No era tan frecuente dar con una fruta dulce. Si me como 2 higos y digo, venga, suficiente, me vuelvo y mañana vengo a por más. Al día siguiente no quedarían porque los babuinos de al lado habrían ido por la noche a comérselos todos. Lo ideal, si querías cuidarte, era comer tantos como pudieras. Y nuestro cuerpo aprende que si te encuentras algo dulce, tienes que comer tanto y tan rápido como puedas. Ahora vives en pleno Madrid, en el siglo XXI, abres la nevera y te encuentras un dulce. Tu cuerpo no sabe que estás en el Madrid del siglo XXI. Tu cuerpo sigue pensando en la sabana africana. He encontrado fruta dulce, como no me la coma ahora mismo, se la zamparán los babuinos. Mejor me la como ya. No tiene nada de malo. Nuestro cuerpo vivió así durante muchísimos años. En un suspiro, hemos pasado de la sabana africana a las grandes metrópolis con neveras, supermercados y dulces. Comprender la historia nos ayuda a entender muchísimos aspectos de nuestra vida y nuestros sentimientos. Hola Yuval, soy Javier. En uno de tus libros dices que debemos aprender a dominar la inteligencia artificial antes de que ella nos domine a nosotros. En este sentido, en tu opinión, ¿cuáles son los pros y los contras, o en otras palabras, las amenazas y las oportunidades que la inteligencia artificial puede suponernos? La invención, la creación de la IA, tal vez sea el invento más importante de los humanos del siglo XXI y quizá de toda nuestra historia. La IA puede darnos muchas cosas buenas. Nos puede ayudar a descubrir nuevos medicamentos, nos puede ayudar a remediar la crisis ecológica, a ahorrar electricidad, a muchísimas cosas. Pero también puede acabar con nosotros. Hay que entender que la IA es distinta a cualquier otro invento de la historia de la humanidad. A veces se oye por ahí, sí, la IA es algo nuevo, pero es lo de siempre. Cuando se inventa algo, hay quien pone el grito en el cielo. Cuando se inventaron los coches, la imprenta, la escritura, siempre hubo detractores. ¿Cómo nos las apañaremos? La IA es distinta en 2 aspectos clave. El primero es que es el primer invento, la primera herramienta, la primera tecnología en la historia de la humanidad que puede tomar decisiones por sí misma. Todos los inventos hasta ahora nos daban poder, porque la decisión de usar esa herramienta la tomábamos solo las personas. Cuando inventamos el cuchillo de sílex, hace decenas de miles de años, el cuchillo no podía actuar por voluntad propia. Puedes matar a alguien con el cuchillo, puedes usarlo para salvar una vida durante una operación, para cortar la lechuga. El cuchillo no te impone qué hacer con él, igual que cuando se inventó la tecnología nuclear. Se podría usar la tecnología nuclear para acabar con la humanidad, bombardear ciudades y países enteros. También se puede usar para producir electricidad barata y en grandes cantidades. Ayuda a la humanidad. Los reactores nucleares no te imponen qué hacer con ellos, tú decides. Con la IA es distinto. La IA puede tomar decisiones por su cuenta. Ya toma decisiones no solo con respecto a sí misma, sino sobre nosotros. Se está normalizando que no haya un ser humano decidiendo por nosotros, sino una IA. Insisto, si ves, no sé, un vídeo en YouTube, no es humano quien decide qué vídeo te va a recomendar después, sino un algoritmo. La decisión la toma una IA. Nunca se había visto nada igual. Es algo que nos quita poder. El otro aspecto en el que la IA representa un cambio respecto a las tecnologías anteriores es que puede crear ideas nuevas por sí misma. La imprenta no podía crear ideas. Alguien escribía un libro. Por ejemplo, Cervantes escribió El Quijote, se llevó a la imprenta y la imprenta lo imprimió.
no escribió El Quijote por su cuenta. Tampoco puede escribir una reseña del Quijote. Hace solo lo que le mandas. Otro ejemplo es la radio. Inventamos la radio. La radio no decide qué retransmitir. Si rock and roll, una sinfonía clásica, el discurso de un general, o a saber, nosotros decidimos qué retransmite. La IA puede crear textos, música, cuadros, imágenes y vídeos por sí sola. Puede que en apenas unos años vivamos en un mundo en el que la mayor parte de las decisiones no las tomen los humanos, en el que las historias no las cuenten los humanos, en el que los cuadros no los pinten los humanos. No tenemos ni idea de las implicaciones de todo esto. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que los humanos toman las decisiones y toda nuestra cultura es cultura humana. Esto es algo extraño que no comprendemos. La IA no es mala en sí. Puede tomar buenas decisiones, crear buenas historias y dar buenos resultados. Pero lo que hay que comprender es que es la primera vez en la historia que nos están arrebatando el poder y se lo están dando a algo extraño. No como raro, sino ajeno a nosotros, pero extraño a fin de cuentas. La IA piensa, toma decisiones, crea cosas de manera radicalmente distinta a los seres humanos. Estamos muy cerca de alcanzar el punto donde dejemos de entender el mundo en el que vivimos, porque estará gobernado por una inteligencia extraña que no entendemos y lleno de cosas que no hemos creado. ¿Cuánta gente en el mundo entiende de finanzas? El 1%, siendo generosos. Quizás en 20 años, la cantidad de personas que entiendan el sistema financiero, que entiendan de dinero, sea cero. La IA habrá tomado el control no solo en la toma de decisiones. El dinero es un constructo cultural. Nosotros imprimimos los billetes. Nosotros decidimos qué era el dinero electrónico. Todas las criptomonedas, como el Bitcoin, son constructos culturales. ¿Qué pasa si la IA inventa nuevas divisas que no entendemos? Seremos como los chimpancés y los elefantes. Tendremos que lidiar con algo que no entendemos y que es mucho más poderoso que nosotros. Y esto no será dentro de miles de años. Esto puede ocurrir de aquí a 10 o 20 años. Una vez más, esto sería en el peor de los casos. Pero hay que tomar decisiones con cabeza respecto a la IA mientras aún podamos hacerlo, porque, como esperemos, decidirá por nosotros. Hola Yuval, me llamo Lidia, curso segundo de la ESO, y quería preguntar, en tu libro hablas sobre la juventud como el eslabón más como indefenso de la sociedad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese tema? Sí. Cuando digo que es el eslabón más indefenso, me refiero desde el punto de vista de la gente que cuenta las grandes historias que rigen la sociedad, como las historias del dinero, las historias de Dios o de la política. Los adultos, la gente de 40, 50, 60 años, han oído esas historias tantas veces que ya ni se paran a pensar en ellas. Los adultos usan el dinero a todas horas. ¿Cuándo fue la última vez que os parasteis a pensar qué es el dinero? En ese sentido, los niños son el eslabón más indefenso de la sociedad porque para ellos es una novedad. No han oído las historias del dinero ni de Dios tantas veces. Y les surgen dudas. ¿Qué es esto? ¿Por qué debería creérmelo? ¿Por qué es así y no asá? Entonces, desde el punto de vista de quienes cuentan las grandes historias vitales, si se produce un cambio, vendrá de los niños, de las generaciones más jóvenes, porque no han interiorizado aún nuestras historias. Por grandes historias entendemos, por ejemplo,
que los ricos tienen mucho dinero y viven en grandes palacios y viajan en aviones privados, y que los pobres tienen que dedicarse a lavarle los platos y fregarle los suelos. ¿Por qué? Los adultos apenas las cuestionamos. Así son las cosas, porque han oído 1000 veces la historia de que así es como funciona el mundo. Pero los niños plantean preguntas muy complicadas. Por poner otro ejemplo de relato, durante muchos años se contaba la historia de que los niños y las niñas eran distintos, muy distintos, pero que los chicos eran mejores. Por eso, solo los chicos podían ir a la escuela. Solo los chicos podían ser curas. Solo los chicos podían ser políticos, profesores o periodistas. Y eso es una historia que se inventó alguien. No era cierto, evidentemente, pero la gente repitió tanto esa historia que todo el mundo estaba convencido de que así eran las cosas. Hasta hace no mucho, en España mismo, las mujeres no podían ir a la universidad ni votar en las elecciones. Si no me equivoco, todavía no pueden ser curas en la iglesia. Los adultos aceptaron que así eran las cosas y punto. Dios decía que no pueden, así que no pueden. Pero los jóvenes lo cuestionan. ¿Por qué? ¿Es cierto? Este último siglo, en muchos países del mundo, España incluido, la gente se ha dado cuenta de que no es cierto. Es una historia de hace siglos, milenios, y no tenemos por qué seguir creyéndonosla. Se acabó el cuento de que los chicos son mejores que las chicas. Las chicas pueden ir a la escuela, a la universidad, ser políticas, profesoras y lo que se propongan. Nuestra sociedad se erige sobre historias que alguien se inventó en algún momento. Algunas de esas historias son buenas y nos ayudan a cooperar, pero otras son tremendamente dañinas. Por eso es bueno que la gente las cuestione. ¿De verdad es así? Y cuando se dan cuenta de que es un invento, pueden usar nuestro superpoder de inventar y contar historias para cambiar el relato. Esto ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia. A menudo, como decía, los niños son el eslabón más indefenso de la sociedad, en el sentido de que son los que desconocen las grandes historias. Por eso, son quienes las cuestionan y pueden hacer que cambien. Yuval, ¿por qué dices que todas las personas deberíamos estudiar historia y hacernos preguntas? No es obligatorio, pero creo que ayuda en la vida. Una de las cosas que se aprenden con la historia es de dónde vienen las historias. Y eso nos ayuda a discernir las verdades del mundo de las historias inventadas por los humanos hace cientos o miles de años. Es una parte clave de la historia. No trata del pasado. La historia casi nunca trata del pasado. El pasado ya pasó. No podemos volver atrás. No podemos volver a la Edad de Piedra ni a la Edad Media. ¿Por qué las estudiamos entonces? ¿Por qué se estudian la Edad de Piedra o a los Reyes Católicos? Porque son relevantes para la vida actual. Ya sea respecto a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ambiciones, o para entender todos estos temas complicados como lo que decía del dinero. Os pongo otro ejemplo, las empresas. Cada día de nuestra vida tratamos con empresas. ¿Qué son? Para entenderlo, hay que entender la historia, porque no son animales, no surgen de la biología, no crecen como los árboles, ni viven en el mar como las ballenas. Son constructos. De nuevo, son historias. Pero para vivir en el siglo XXI, independientemente de que seas un adulto o un niño de 8 años, tienes que entender lo que son, porque hay que tener cuidado con ellas. Igual que en el pasado enseñaban a los niños a cuidarse de los leones y los elefantes, ¿qué pasa si un elefante enfurecido se dirige hacia ti? ¿Qué haces?
Era importante saber qué hacer. Hoy en día sería muy raro vernos en esa situación. Si no conocemos una historia, cuando surjan problemas, será muy complicado cambiarla y protegernos. Yuval, ¿cuál dirías que es el más grande desafío al que nuestra humanidad se enfrenta? Vaya. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad? Tenemos 3 grandes desafíos a nivel mundial ahora mismo. Uno es el desafío ecológico. Con todo el poder que tenemos, cada vez estamos destruyendo más el mundo. Estamos matando al resto de animales, estamos talando los bosques, estamos contaminando los océanos y nos estamos cargando el suelo en el que vivimos. Y no sabemos parar. Quienes hacen eso no tienen mal fondo. Simplemente no saben parar. Es un desafío enorme. Otro de los grandes desafíos es el que mencionábamos antes de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que estamos inventando. Estamos creando algo que podría ser más poderoso que nosotros. Y sí, podrá pararnos, pero tal vez de una forma que no nos gustaría. Hay que andarse con cuidado. Ese es el segundo gran desafío. Y por último, el tercer desafío. Si nos remontamos al principio de este encuentro, he hablado de las guerras y de la tendencia de los humanos, incluso de los buenos, a hacernos cosas terribles unos a otros. Ahora tenemos tanto poder que como haya otra gran guerra en el mundo, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, posiblemente será la última, porque no sobreviviremos. Podríamos pensar que los humanos somos tan listos que no acabaríamos con nosotros mismos. Pero creo que la paradoja de los humanos es que somos animales tan listos que no podemos evitar hacer estupideces. No sabemos parar. No sabemos frenarnos. Y ese sería el tercer desafío. Creo que la clave de todos estos desafíos es nuestra habilidad para trabajar en equipo. Si logramos dejar de pelearnos y cooperamos, podremos solucionar los demás problemas. Tenemos poder y conocimiento de sobra para lidiar con el desafío ecológico, para evitar el cambio climático, para salvar al resto de animales, para acabar con la contaminación. Podríamos lograrlo. Incluso en ese aspecto somos imparables. Si nos pusiésemos todos de acuerdo para hacerlo, nada podría detenernos, lo conseguiríamos. Lo mismo en el caso de la IA, de la inteligencia artificial. Si todos acordásemos trabajar en equipo para tener cuidado con ella, para dictar leyes y normas para evitar que nos pase por encima, también podríamos conseguirlo. Pero no se está haciendo. En lugar de eso, nos estamos peleando cada vez más y más entre nosotros. Creo que ese es el mayor desafío al que nos enfrentamos. Somos nuestro mayor enemigo. Tenemos que descubrir cómo pararnos y aprender a controlarnos. Creo que es un problema que en gran medida surge del superpoder de contar historias. Es una virtud, sí. Hacemos mucho bien con las historias que contamos, como lo del fútbol que comentábamos. Es una historia y es divertido jugar juntos al fútbol, pero algo terrible que hacemos con las historias es contarnos que somos diferentes a los demás. Cada grupo de gente del mundo tiene una historia que dice no solo que somos distintos a los demás, sino que somos mejores. Somos mejores, superiores y más importantes. Todos nos creemos el ombligo del mundo y que el mundo gira a nuestro alrededor. Por eso no conseguimos cooperar. Pero eso no es cierto. Solo está en nuestra cabeza. Venga a inventarnos historias de que somos mejores que nadie, que somos más importantes, pero solo está en nuestra cabeza. Todos tenemos esa misma historia y todos estamos equivocados. Nadie es mejor que nadie. Nadie es más importante. Tal vez la forma de darse cuenta de ello es dejar las historias a un lado de vez en cuando
y centrarse en el cuerpo. Si nos fijamos en el cuerpo, enseguida nos damos cuenta de que todos somos iguales. Nuestros cuerpos no son distintos, a todos nos encanta comer dulces, todos tenemos que dormir por la noche, todos nos despertamos asustados en mitad de la noche, y no solo las personas, también otros animales. Una mofeta, cuando se acerca a un zorro, llama a su madre, porque todos los mamíferos y las aves, al menos de pequeños, dependen de sus padres. La conexión entre hijos y padres no se la inventó ninguna cultura humana. Viene de hace muchísimo tiempo, mucho antes de que hubiese humanos en el mundo. Tenemos que recordar esas cosas. Vale que tenemos distintos idiomas y religiones, pero eso es reciente. Todas las naciones del mundo, que si los españoles, los franceses, los rusos, los ucranianos, los chinos, son todas de los últimos 5.000 años. Si nos remontamos 5.000 años en el tiempo, no había cristianos, ni judíos, ni musulmanes, ni rusos, ni ucranianos, ni chinos. Es todo de los últimos 5.000 años y eso no es nada. Parece una barbaridad de tiempo, 5.000 años, pero lleva habiendo humanos en el planeta millones de años. Y lleva habiendo animales en el mundo cientos de millones de años. Si buscamos en lo más profundo de nuestro interior, descubrimos que hay muchas más similitudes entre todos, incluso con los animales, que diferencias. Si nos lo recordamos lo suficiente, con suerte, las historias de nuestra cabeza dejarán de enfrentarnos unos a otros. Entonces, podremos lidiar con la IA y con el problema ecológico. Tenemos los recursos para ello. Hola, Yuval. Soy Cristina, soy maestra de educación infantil y quería preguntarte que como nuestra sociedad está cambiando y evolucionando muy deprisa, ¿qué habilidades y conocimientos crees tú que serían más valiosos para los estudiantes del futuro y cómo las instituciones educativas podríamos adaptarnos a esos cambios? Es una pregunta muy compleja, pero muy importante porque es la primera vez en la historia que no sabemos contestarla, porque no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Como es obvio, nunca hemos predicho el futuro. Nunca hemos podido predecir si iba a haber un terremoto, una epidemia o una guerra, pero sí podíamos predecir otras cosas porque no cambiaban tan rápido. A lo largo de la historia, hemos sabido las aptitudes que harían falta para sobrevivir y para trabajar. Quienes vivían en la Edad Media o en la época de los Reyes Católicos no sabían cuál iba a ser la situación política en 20 o 30 años, pero sí sabían que la mayor parte de la población trabajaría el campo. Entonces, si eras campesino, le enseñabas a tus hijos a segar el trigo, a cultivarlo, a recolectar los granos y molerlos para hacer pan. Les enseñabas a construir una casa y les enseñabas a montar a caballo o a conducir una carreta, porque era lo que necesitarían en 20 años. Ahora, cuando pensamos en dentro de 20 años, no es solo que no sepamos cuál será la situación política, sino que no tenemos ni idea de cómo serán la economía, el mercado laboral, ni qué puestos de trabajo habrá. Sabemos que muchas profesiones actuales van a desaparecer. Surgirán otras, pero no sabemos cuáles. Centrarnos en una aptitud en concreto sería muy arriesgado. Hace unos años se oía mucho lo de que lo más importante era enseñar a los jóvenes a programar, porque los ordenadores eran lo más importante del siglo XXI. Siempre harán falta programadores, es un buen sector, enseñad a los niños a programar. Ahora, la IA de última generación ya sabe programar y mejora a pasos agigantados. Puede que en 20 años tampoco hagan falta programadores ya, al menos programadores humanos.
Quizá harán falta cosas totalmente distintas. No sabemos cuáles. Enseñarles a los jóvenes un conjunto de aptitudes muy específicas es una pésima idea. Hay que inculcarles la importancia de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida. La única certeza respecto al futuro es que va a haber cada vez más cambios, más grandes y más rápidos. A lo largo de la historia, nuestra vida se había dividido, a grandes rasgos, en dos etapas. En la primera parte de la vida, principalmente, aprendías cómo funciona el mundo y adquirías aptitudes básicas. En la segunda parte de la vida, principalmente trabajabas. Entendedme, siempre se aprende algo nuevo, pero los conocimientos básicos del mundo, las nociones básicas para ser campesino, eso se adquiría de joven. Y de adulto, de mayor, aplicabas lo que habías aprendido en la juventud. Eso se acabó. Ahora, lo que aprendiste en la juventud, cuando llegas a los 30 o a los 50, ya no sirve. El mundo es radicalmente distinto. Hay que reaprenderlo todo. Es más, la clave para adaptarse al nuevo mundo es olvidar. Tienes que ser capaz de olvidar lo que crees que sabes, porque lo que crees que sabes a menudo interrumpe y dificulta que aprendas cosas nuevas. Quizá tengas incluso que reaprender a andar y a ver. Antes, de bebé, aprendías a andar y a ver, y hasta que morías, esa era tu forma de andar y ver. ¿Qué cambiaba? Ahora, gracias a la creación de nuevos mundos virtuales, pasaremos cada vez más y más tiempo en la realidad virtual. Y las leyes de la física en la realidad virtual podrían ser distintas. Caminas de otra forma, ves de otra forma. Por eso, quizás a los 20, a los 50 o a los 60, te toque reaprender a andar en un mundo distinto. Y eso es impredecible. Por eso, hay que centrarse en inculcarles a los jóvenes que hay que seguir aprendiendo y adaptarse al cambio a lo largo de la vida, y a tener la mente abierta. Probablemente, la aptitud más importante sea ser flexible, ser capaz de reinventarse una y otra vez a lo largo de la vida. Para eso, es crucial ser capaz de desprenderse de tus ideas, ser capaz de decir no lo sé. No es nada fácil porque en la escuela y en la universidad, cuando alguien dice que no sabe algo, le ponen mala nota. Pero la capacidad de decir no lo sé requiere mucha honestidad y valentía. El primer paso hacia el conocimiento es reconocer que no sabemos algo. Si finges saberlo, nunca aprenderás nada nuevo. Y eso es muy importante ahora, pero siempre lo ha sido. La ciencia se basa en la ignorancia. Lo que inventó la ciencia moderna no fue un descubrimiento de un conocimiento en geografía o astronomía de Copérnico o Darwin, no. La gran revolución científica que dio lugar a la ciencia moderna fue el descubrimiento de la ignorancia. Durante miles de años, la gente pensó que lo sabía todo. Pensaban que un libro sagrado, o un ser sagrado, o lo que fuese, tenía la respuesta de todo. No hace falta aprender nada nuevo, ya lo sabemos todo. La ciencia empezó cuando algunos humanos reconocieron que no lo sabían todo. No existe libro en el mundo que tenga respuesta para todo. No hay nadie en el mundo que sea omnisciente. Y ahora que tenemos la valentía y la honestidad de reconocer nuestra ignorancia, podemos ponernos a investigar. Eso es la ciencia. Hola, Yuval. Soy Yolanda, me dedico a la salud mental. Conocemos nuestra civilización desde hace miles de años a través de la ciencia y todo el conocimiento. Ahora mismo estamos en unos momentos de mucha incertidumbre, tanto respecto a un presente inmediato como a un futuro.
Me encantaría que pudieses dar un mensaje a la gente joven de cómo utilizar sus superpoderes para hacer de este mundo, primero, más sostenible y un mundo más humano, mejor, más agradable. Sí, creo que lo más importante que hay que entender es que nosotros hicimos del mundo lo que es y por lo tanto también podemos cambiarlo. El mundo tal y como lo conocemos. Por supuesto, no decidimos las leyes de la física ni las leyes de la biología. Creamos las estrellas y las galaxias. No creamos nada de eso. Pero sí el mundo en el que vivimos a diario. Como las estructuras políticas, por ejemplo, que vivamos en países y estados. Las estructuras económicas, como que tengamos dinero o empresas. O las ideas culturales, como las religiones o las distintas legislaciones de cada país, son cosas que creamos nosotros. Nadie nos obligó a hacerlo. Nadie nos impuso que viviésemos en países, ni cuáles tenían que ser sus fronteras, ni que usásemos dinero, ni qué tipo de dinero usar. No, son cosas que decidimos los humanos por nosotros mismos. Nosotros inventamos esas cosas y por eso mismo, si alguna de esas cosas da problemas, tenemos el poder y la responsabilidad de cambiarla. Todas esas cosas las construimos mediante historias, ya sea la religión, la política o el dinero. Las inventamos contando historias. Y no tiene nada de malo, insisto, las historias no son malas en sí. Pero si una historia genera problemas, podemos cambiarla, nosotros la inventamos, nosotros la creamos. Es importante que sepamos que tenemos ese poder. Y también es importante que usemos ese poder de vez en cuando, no todo el tiempo. Si andásemos cambiando todas las historias cada 2 por 3, la sociedad colapsaría. Es como con el fútbol. Si cada uno tuviese una idea distinta de lo que es jugar al fútbol y la cambiase cada día, nadie podría jugar. Creo que el fútbol es un gran modelo de cómo puede funcionar el mundo en su conjunto. Porque necesitamos países, tribus y grupos propios, pero también hace falta que se pongan de acuerdo en algunas cosas y cooperen entre ellos. La gente coopera porque acepta la misma historia de base, las mismas reglas básicas del juego. Si los españoles tuviesen unas normas para el fútbol y los franceses otras distintas, no podrían jugar juntos. Me parece que es un buen modelo a extrapolar a gran escala en todo el mundo. Si pertenecemos a familias, países y religiones distintas, y está bien. Vosotros pagáis vuestros impuestos al gobierno de España o al de Argentina o al de México para que la gente de vuestro país tenga la mejor sanidad y educación. Pero al mismo tiempo tenemos y acordamos normas e historias comunes a todos los seres humanos que nos permiten lidiar con los problemas comunes y globales, ya sean epidemias o el auge de la inteligencia artificial. La pandemia del COVID-19 amenazó al mundo entero. Los países intercambiaban información sobre cómo lidiar con ello. Si un país desarrollaba un medicamento o una vacuna que protegiese a las personas, también se beneficiaban el resto de países. Creo que ese debería ser nuestro modelo, que convivan nuestras historias nacionales, locales, propias, con las grandes historias que ayudan a personas del mundo entero a cooperar por un objetivo común. Yuval, ¿eres optimista sobre el futuro y por qué? Es una pregunta que me hacen mucho. La verdad es que intento no ser optimista ni pesimista. Los pesimistas piensan, todo está perdido, no hay nada que hacer, vamos a morir, y no hacen nada porque piensan que no hay solución posible. Si te pasas de optimista y crees que todo va a salir bien, no te preocupas y tampoco haces nada, porque todo acabará saliendo bien. ¿Para qué? El punto intermedio es ser realista. Entender que nos enfrentamos a grandes desafíos, pero saber que aún tenemos mucho poder
Tenemos todo lo necesario para hacerles frente. Hay que ser realista y hacer algo al respecto. Responsabilizarse. En muchas ocasiones, los problemas son por nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad resolverlos y arreglarlos. Espero que esa sea la conclusión que saquemos de todo lo que hemos hablado aquí. Que somos la fuerza más poderosa del planeta. No son los elefantes, ni las ballenas, ni los leones. Nada ni nadie puede pararnos si nos equivocamos. Es nuestra responsabilidad impedir que hagamos estupideces, que actuemos como unos irresponsables y unos imprudentes. Tampoco puede arreglarlo un solo individuo. Salvar el mundo no recae sobre los hombros de una única persona, sería imposible. Cada uno debemos hacer hasta donde nos permitan nuestro poder y nuestros conocimientos. Con suerte, juntos sabremos aplicar con sabiduría el poder de la humanidad para crear un mundo mejor, no solo para todos los humanos, sino para todos los habitantes del planeta Tierra. Muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Suerte. Entre Voces.